Buenas tardes, me llamo Pablo Martínez, soy alumno de segundo bachillerato y he venido a presentarles mi proyecto de investigación sobre la capacidad de sonido de materiales musicales. ¿Alguna vez se han planteado la importancia del sonido en nuestras vidas? Porque desde la prehistoria el ser humano ha tenido que utilizar muy extremadamente el sonido para la caza, para estar alerta a los predadores y también en construcción de obras a lo largo de la historia, como por ejemplo los anfiteatros romanos. El diseño acústico es muy importante. Pero no hace falta remontarnos al pasado. Incluso hoy en día, en cualquier situación cotidiana es muy importante el sonido. Por ejemplo, alguien está en su casa intentando concentrarse en cualquier tema y un vecino está haciendo mucho ruido. Eso puede generar estrés y se desconcierta. Y ahí es cuando nos damos cuenta que el sonido es muy importante. Por mi propia experiencia personal, siempre me ha gustado disfrutar de mis secciones en solitario y por eso respeto la intimidad de las demás personas e intento molestarlas siempre en la menor medida posible. Eso hizo que me pareciese muy interesante la idea de realizar un trabajo de investigación sobre el aislamiento del sonido. Y además soy partidario del reciclaje y de cualquier tema relacionado con el medio ambiente. Por eso decidí hacer un trabajo sobre la capacidad del sonido de los materiales musicales. El trabajo está dividido en 5 partes principales: el tratamiento del problema, el rango teórico, la metodología, los resultados y conclusiones y por último una bibliografía. El objetivo general del trabajo puede responder a las 3 cuestiones principales que se hicieron en un comienzo. ¿Cómo se pueden atenuar finalmente las ondas sonoras? ¿Cuál es la capacidad aislante del sonido de algunos materiales musicales? Y por último, ¿qué diferencia de capacidad aislante del sonido tienen distintas estructuras? Pero antes de hablar del aislamiento del sonido, comencemos por una cosa. ¿Qué es el sonido? El sonido se puede considerar un fenómeno que produce un movimiento audiitivo. Este fenómeno es producido por la alteración de la presión atmosférica debido a la oscilación de partículas. Es muy importante no confundir un movimiento sonoro y un movimiento auditivo. El concepto de sonido se refiere a los dos puntos, ya que un movimiento sonoro podría ser una explosión que genera unas ondas sonoras y el elemento auditivo sería el estímulo que se produce en nuestros oídos debido a esas ondas sonoras que llegan. Pero para que esas ondas sonoras lleguen debe haber una propagación. En física, una onda se considera como la propagación. Una onda es la propagación en el espacio debido a la alteración de o la densidad o la presión, campo magnético o campo eléctrico. Las ondas se pueden clasificar de 4 formas distintas según los criterios de la ciencia. Según el nivel que se propaga, pueden ser mecánicas, electromagnéticas o gravitacionales. No vamos a entrar en las mecánicas porque son las sonoras, pero van a entrar las que nos interesa. Las ondas sonoras son mecánicas porque necesitan un medio elástico para propagarse y unas determinadas temperatura y presión. Según su periodicidad, pueden ser periódicas o no periódicas. En este caso, las sonoras son periódicas porque presentan ciclos irregulares. Según su dirección, pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Las ondas sonoras son tridimensionales, se propagan en todas las direcciones. Y según su propagación, pueden ser longitudinales o transversales. Las ondas sonoras son un tipo de onda longitudinal, que eso significa que se mueve paralelamente al medio. Podríamos visualizar eso como un muelle en el que el movimiento sería que los puntos del muelle se van acercando y alejando a otros. Algunas características y términos sobre las ondas son la cresta, que es el punto de ondulación más alto, su opuesto sería el valle, sería el más bajo. El ciclo
que comprende si empiésemos desde la cresta, pues todo el recorrido hasta otra vez ya un punto igual. La longitud de onda, que es la distancia de un ciclo, el periodo, que es la duración en segundos de un ciclo, la longitud, en una onda mecánica general se mediría en metros, pero las ondas sonoras, en las ondas sonoras se miden en pascales, porque representa la presión en un punto dado. Por otro lado tenemos la frecuencia, que es simplemente el tono. Si la frecuencia es alta será un tono agudo, y si la frecuencia es baja, pues el tono será más grave. Y la intensidad, que se mide en decibelios, y podríamos decir que es la fuerza que tiene un sonido. La sensación sonora, la escala de sensación sonora es logarítmica, por lo que si un sonido con una intensidad de 10 decibelios más que otro, significa que tiene 10 veces más de sonido. Otros dos temas importantes a tratar serían la velocidad de propagación de las ondas sonoras. En el aire se propagan los 340 metros por segundo y, como ya sabemos, se propaga debido a los choques entre partículas. Por lo que cuanto más denso es el material en el que se mueve, más velocidad tendrá. Siendo así que en líquidos se mueve más rápido y en sólidos aún más, pudiendo alcanzar incluso los 6.100 metros por segundo en el acero. Y la última característica importante para este trabajo sería la absorción de las ondas, que creo que es la más importante para lo que voy a tratar. La absorción de las ondas es la capacidad que tiene cada material para absorber una parte de la energía de esa onda. Cuando una onda incide sobre una pared, por ejemplo, una parte de la energía es absorbida, la otra se refleja y la otra sí que consigue atravesar la pared. Por último, quedaría saber cómo interpreta el oído humano esa frecuencia o esa intensidad. El oído humano tiene un rango audible desde los 15 o 20 Hz hasta los 20 MHz, por lo general. Eso significa que un sonido dentro de ese rango es un sonido audible y uno que sea menor o mayor se considera sonido infrasonido o ultrasonido. Los ultrasonidos solo pueden ser escuchados por algunos animales y pueden tener utilidades en la medicina, como por ejemplo las ecografías, que se utilizan sonidos a una frecuencia mucho más alta, llegando incluso a los 3 millones de Hz. Y es muy importante no confundir la frecuencia con la intensidad. La frecuencia es, como he dicho antes, el tono que mide en hercios y la intensidad de decibelios. La intensidad, una intensidad que sea de 0 decibelios significa el silencio total, o sea, absolutamente ningún tipo de ruido. Y por otro lado, a partir de los 120 decibelios se considera que comienza a hacer daño al ruido. Aunque es recomendable no estar expuesto a sonidos superiores a los 60 decibelios durante largos periodos de tiempo, ya que puede deteriorar a la larga el oído. Aquí podéis ver distintas actividades cotidianas como una calle o un edificio de construcción y sus respectivas intensidades. La metodología de este trabajo se ha centrado en medir la intensidad sonora de distintos contenedores utilizando materiales reciclables. La estructura para esos contenedores era así: un prisma rectangular pequeño en un interior, y otro prisma rectangular algo más grande en el exterior. Y ese espacio que queda entre ambas paredes de los prismas rellenado con un material poroso que sirve para dispersar las ondas. El objetivo de esa estructura es atenuar lo más posible el sonido, desde poniendo un emisor de sonido en el interior de ambas cajas y midiéndolo desde fuera con una aplicación de móvil llamada Decibelmeter. ¿Cómo funciona esta estructura? Pues debido a la característica que he dicho antes,
Imaginemos que estos son las dos paredes y este es el interior de la casa. Aquí llevamos el sonido y incide en la primera pared, una parte rebota, otra se absorbe la propia pared, entra dentro, entraría entre el hueco de las paredes y aquí, gracias al material poroso, se dispersa. Bien, el sonido que llega a la segunda pared también se reflejaría sobre un poco y por último una pequeña parte del sonido conseguirá salir del ruido, siendo así su intensidad mucho menor al final que lo que era al principio. La primera fase de la experimentación fue la recolección de los materiales para construir esos contenedores. Hicieron falta cuatro materiales aislantes para la construcción de las propias cajas y 4 porosos para rellenar ese espacio entre cajas. Aquí podéis ver la alteración de cada uno y sobre el grosor los porosos se han definido porque depende del espacio espacial en cada caja y en unos es mayor que en otros debido al grosor de los propios materiales. Por ejemplo, en el aluminio habrá un espacio espacial mayor que en la madera, que gracias a que la madera es más gruesa que el aluminio, te da un espacio más grande. La segunda fase fue la construcción de los contenedores. De cada material aislante se construyeron 2 cajas distintas, una grande y una pequeña. Para las tapas se hicieron, aquí podéis ver las medidas, y en las tapas siempre era 1 centímetro más de ancho y 1 centímetro más de largo. Es decir, los contenedores grandes tenían una tapa de 31 centímetros por 21 centímetros y la altura dependía del grosor del material, y en los contenedores pequeños son 26 centímetros de tapa y 16 de ancho. Los contenedores de cartón y corcho fueron una sencilla de hacer debido al corte del material que simplemente se recortaron las paredes y los suelos y se pegaban con silicona y lo otro igual. Y las cajas de aluminio fue algo parecido pero más costoso debido a que hubo que recortar primero de latas, fragmentos pequeños de aluminio y pegados entre sí para dar la pared de la caja. Y finalmente las de madera fueron hechas en una carpintería debido a la dificultad del corte y en casa no disponía de esas herramientas. La última fase de la experimentación fue la toma de las medidas. Primero, en una intención en silencio, se tomó la medida de intensidad y la intensidad era de 25 decibelios. Posteriormente, se activó un emisor de sonido con una frecuencia monótona, un sonido monótono con una frecuencia de 6.000 Hz y se volvió a medir la intensidad de vibración a unos 40 centímetros del dispositivo emisor. La intensidad en ese momento era de 70 decibelios. Una vez conocida la intensidad tanto en silencio como en el sonido privado, se utilizó la escala. De la forma que he explicado anteriormente, se metió el emisor en una caja pequeña y este en una caja grande, rellenando el espacio con la material poroso. Se tomaron todas las medidas utilizando todos los tipos respectivamente todos los materiales aislantes y todos los porosos y se hicieron unas tablas y unos cálculos posteriormente. Y luego se hizo otra tabla de medidas, pero esta vez utilizando solo una caja para averiguar si existía alguna relación entre el tamaño de la caja con la capacidad de absorción del sonido. Es decir, solo primero con una caja un material y luego con la caja pequeña. Y así, efectivamente, sin utilizar los materiales porosos. De todas las medidas tomadas, la primera etapa se obtuvo usando la utilización de las 2 cajas de los materiales porosos. Nos da a entender, obviamente, que si no había ningún material poroso, es decir, solo había aire, el resultado era mucho peor que con cualquiera de los otros materiales, siendo el más útil la tela. Se calcularon las medias aritméticas con esos datos y se hizo esta tabla. Con la cual podemos ver que, teniendo en cuenta las medidas legales de
intensidad que puede emitir un edificio desde el exterior, si imaginamos que las casas fuesen edificios o habitaciones, el límite sería 35 decibelios, según está estipulado en la ley. Por lo tanto, el único material que cumpliría la ley sería la madera en todos los casos, incluso sin estar rellenado con ningún material robusto. Y el único, o sea, el que peor cumple será el aluminio, que solo cumple si está rellenado con la tela. Y el corcho y el cartón lo cumplen en la condición de que el material por usado sea la tela o el plástico. Ya digo, esto es una hipótesis de si las casas fuesen habitaciones o edificios. A lo mejor, si se hiciese este experimento a mayor escala, los resultados serían distintos. Y posteriormente existe una segunda tabla de la segunda tabla de medidas anteriormente, solo con las casas pequeñas y grandes pues separadas. De ahí se puede observar a simple vista que hay una diferencia, aunque sea pequeña, que en el mayor caso de 4 decibelios, la madera, por lo que no se va a tener muy en cuenta, aunque es posible que si la diferencia de tamaño fuese mucho mayor, probablemente sí que habría una diferencia bastante más grande sobre la capacidad de sorprender sobre él. La conclusión final de todo esto es que si quisiésemos aislar una habitación o cualquier contenedor de sonido, la mejor opción con materiales reciclables sería usar una madera aislante, la tela con material poroso y intentar hacerlo del menor tamaño posible para así obtener la mejor capacidad de sorprender sonido. Y sobre la bibliografía, me gustaría destacar en concreto un libro que ha sido el que más ha aprendido y me ha servido mucho para este trabajo, que se llama La acústica, la ciencia del sonido, por Ana María Fernández. Y aunque he utilizado otras muchas fuentes, creo que este ha sido, sin ninguna duda, la experiencia entre todos. Y aquí acaba mi presentación. Muchas gracias por atender. Y si tienen alguna pregunta, espero que expliquen. Cuando hablas de tela, ¿qué tipo de tela es? ¿Algodón? No, tela de... hilo, ¿no? Normal. Sí. Tela ni lana, ni nada de eso. Vale. ¿Es una camiseta o algo? Sí, era como era la cinta de camiseta de esta antigua que luego mi madre usaba para recortar el trapo. Pues así, con eso, para reciclable. Tipo algodón, ¿no? Sí. ¿Vale? No hay más preguntas. Gracias, Pablo.